Gracias por vernos. Continuemos. Nos adentramos en el imperio de 2 millones de acres de Ted Turner, una serie de ranchos masivos donde se aplican antiguos principios ecológicos a una escala jamás antes imaginada. Esta es la historia de cómo restaurar la tierra puede llevar a descubrimientos que nadie creía posibles, de cómo un solo animal se convirtió en el motor de un milagro ecológico visible desde el espacio, y de cómo un modelo de negocio sostenible financia el esfuerzo de conservación privado más grande en la historia humana. Y esperen a ver el gigante prehistórico que trajo de vuelta a América tras una ausencia de 10.000 años y la sofisticada tecnología usada para rastrear el latido de una naturaleza restaurada. Esta es la historia de cómo el sueño imposible de un hombre está reescribiendo el futuro del oeste americano. Nuestra historia no comienza con un gran éxito, sino con un rotundo fracaso. En 1989, el magnate de los medios Ted Turner se encontraba en una ladera barrida por el viento en Montana, contemplando las 113 acres del rancho Flying D. Contemplar el rancho Flying D de 113 acres era observar un paisaje lunar. Décadas de pastoreo intensivo de ganado habían devastado la tierra por completo, hasta el punto de que se podía caminar durante kilómetros sin ver una sola brizna de hierba nativa. Sus propios asesores financieros le dijeron que era una locura pagar $22 millones por un páramo ecológico, y los rancheros locales se reían del advenedizo de Atlanta, que creía poder reparar lo que llevaba roto generaciones. Pero esta compra fue solo el principio. Durante las siguientes 3 décadas, Turner gastaría más de $2.000 millones adquiriendo ranchos en apuros, creando un imperio que hoy abarca más de 2 millones de acres a lo largo del oeste americano. Es una superficie mayor que el estado de Delaware. Sus propiedades son tan vastas y diversas que albergan ecosistemas enteros, desde las praderas de hierba corta de Nebraska hasta el Rancho Bermejo de 558.000 acres en Nuevo México, una propiedad más grande que la mayoría de los parques nacionales, que se extiende desde llanuras onduladas hasta la tundra alpina cubierta de nieve a más de 12.900 pies de altura. No estaba simplemente comprando tierras, estaba adquiriendo los fragmentos rotos de un mundo perdido, un lienzo sobre el que pintar una obra maestra restaurada. Para lograrlo, necesitaba una herramienta muy específica, un animal que guardaba en su propio ADN el secreto del renacimiento de la Tierra. En el corazón de la visión de Turner yacía el bisonte americano. En los 1800, hasta 60 millones de estos animales definían las grandes llanuras. Para 1890, tras una campaña sistemática de masacre, quedaban menos de 1,000, la mayoría en zoológicos o pequeños rebaños gubernamentales. Turner los vio no solo como una especie a salvar, sino como el motor que podría devolver la vida a todo el ecosistema. Comprendió un principio ancestral que la agricultura moderna había olvidado. El bisonte era una especie clave, el único animal que podría orquestar el renacimiento de la pradera. A diferencia del ganado, que tiende a pastar repetidamente en las mismas áreas, compactando el suelo, los bisontes están en constante movimiento. Sus afiladas pezuñas son los aireadores de la naturaleza, rompiendo la tierra dura y permitiéndole respirar. Cuando se revuelcan en el polvo, excavan depresiones poco profundas que se convierten en microhábitats vitales, recolectando la valiosa agua de lluvia para insectos y plantas. Su estilo único de pastoreo, donde cortan la hierba en lugar de arrancarla de raíz, de hecho estimula un crecimiento más fuerte y saludable. La transformación que desencadenaron fue tan profunda que fue capturada por la NASA. Fotos satelitales de los ranchos de Turner, antes marrones y áridos, comenzaron a teñirse de un verde vibrante, un milagro ecológico visible desde la órbita. Mientras el bisonte sanaba la tierra desde la base, otro bosque ancestral era restaurado desde las cimas de las montañas.
A lo largo de sus 2 millones de acres, Turner ha logrado algo que parece imposible en el árido oeste, con un impacto que se extiende por diferentes regiones. En el árido oeste, él ha logrado aumentar la cantidad de agua disponible. Esto no se consiguió con nueva tecnología, sino restaurando la plomería natural del paisaje. Décadas de mal uso del suelo habían dañado los arroyos y ríos, provocando que el agua se escurriera rápidamente, llevándose consigo la valiosa capa superficial del suelo. Al sanar estas cuencas hidrográficas, sus ranchos ahora capturan y almacenan más agua que cuando los compró por primera vez. En ningún lugar es esto más evidente que en el Rancho Bermejo. Un proyecto masivo de 15 años está en marcha para restaurar la trucha degollada del Río Grande, el pez estatal de Nuevo México, en más de 120 millas de sus arroyos montañosos nativos. Esto implica la meticulosa eliminación de peces no nativos, como la trucha de arroyo, introducidos hace décadas y que compiten con la trucha autóctona por alimento y espacio. A medida que la vegetación de las riberas se ha restaurado, los castores han regresado. Estos otros ingenieros naturales construyen presas que crean pozas más frescas y profundas, mejorando aún más el hábitat para los peces nativos y recargando el agua subterránea de todo el valle. Es una poderosa lección sobre cómo reparar una parte de un sistema natural puede desatar una cascada de efectos positivos. El regreso del agua limpia y la hierba sana fue una invitación abierta para que los animales, ausentes durante un siglo, finalmente volvieran a casa. Tuvieron que esperar un siglo para finalmente regresar a casa. En un giro radical respecto a la ganadería tradicional, que ve a los depredadores como una amenaza a eliminar, Turner los acogió como una parte crucial de un ecosistema saludable. A medida que los pastizales se recuperaban y las poblaciones de presas como alces y perritos de la pradera resurgían, los depredadores comenzaron a regresar por su cuenta. Pumas, osos negros y coyotes empezaron a aparecer en propiedades donde no se les había visto en décadas. Sus ranchos ahora albergan algunas de las poblaciones de depredadores más saludables del oeste americano. Esto ha creado un laboratorio natural único. En el Rancho Bermejo, el estudiante de posgrado Max Marwin de la Universidad Estatal de Oklahoma ha estado estudiando la compleja y brutal relación entre pumas y osos negros. Su investigación se centra en un comportamiento llamado cleptoparasitismo, donde un depredador roba sistemáticamente la presa de otro. Al rastrear estas interacciones, los científicos están aprendiendo cómo funciona realmente un ecosistema completo y autorregulado, desentrañando la intrincada danza de la vida y la muerte que fue borrada de la mayor parte del paisaje hace un siglo. Esta aceptación de la complejidad total de la naturaleza, incluyendo a sus máximos depredadores, preparó el escenario para los proyectos más ambiciosos de Turner. A medida que la tierra sanaba, Turner comenzó a construir un arca de Noé de los tiempos modernos, usando sus ranchos como un santuario para algunos de los animales más amenazados del planeta. Su labor para salvar al lobo gris mexicano es el ejemplo perfecto. Cuando inició esta tarea en 1997, quedaban menos de 50 de estos lobos en todo el planeta. El programa, una colaboración con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, fue una empresa titánica. Las enfermedades aniquilaban camadas enteras y los problemas genéticos amenazaban su frágil linaje. El Rancho Lather, en Nuevo México, se convirtió en el hogar del Centro de Manejo de Lobos Lather Ranch, una de las únicas 3 instalaciones de preliberación del país. Funciona como una estación de transición crucial, un lugar donde los lobos criados en cautiverio pueden aclimatarse a la vida salvaje antes de ser liberados, y donde los lobos salvajes pueden recibir atención médica. Desde 1998, más de 140 lobos distintos han pasado por este centro, una contribución vital para rescatar a la especie del borde del abismo.
En el año 2021, el rancho incluso se convirtió en el primer terreno privado en albergar una translocación, ofreciendo un hogar a una nueva manada salvaje para darles la mejor oportunidad posible de supervivencia. Para darles la mejor oportunidad posible de sobrevivir. Salvar a un depredador famoso es una cosa, pero el siguiente animal en el arca era una criatura que desapareció del paisaje americano incluso antes de que se construyeran las pirámides. ¿Has oído hablar alguna vez de la tortuga de Bolsón? Estos gigantes prehistóricos pueden vivir más de 100 años y pesar hasta 100 libras, pero se habían desvanecido de lo que hoy es Estados Unidos durante más de 10.000 años, desde la última edad de hielo. A principios de la década de los 2000, quedaban menos de 2.500 en una diminuta franja de México y fueron catalogadas en peligro crítico de extinción. Los expertos afirmaron que salvarlas era imposible. Tardan hasta 20 años en alcanzar la madurez sexual y simplemente no había tiempo suficiente. Turner demostró que estaban equivocados. En el año 2006, el Fondo Turner para Especies en Peligro adquirió un pequeño grupo de solo 30 tortugas de una colección privada que había sido cuidada durante más de 40 años. A partir de esa diminuta población fundadora, sus ranchos en Nuevo México han logrado producir más de 800 crías. Usando un programa de crianza protegida, las jóvenes tortugas son criadas en recintos a prueba de depredadores hasta que alcanzan un tamaño en el que pueden sobrevivir por sí mismas. En un acto profundo de lo que los científicos llaman resilvestración del Pleistoceno, han liberado a las primeras tortugas nacidas en Estados Unidos de vuelta a su tierra ancestral después de 10 milenios. De vuelta a su hogar ancestral tras 10 milenios. Es como traer de vuelta de la muerte a un fósil viviente. El verdadero genio de Turner no radicaba solo en salvar especies, residía en hacer rentable la conservación. Sabía que para que su visión perdurara, no podía ser un pasatiempo filantrópico, debía ser un negocio sostenible. La parte más famosa de este plan es Ted's Montana Grill, una cadena de restaurantes que cofundó sobre una idea revolucionaria: usar al bisonte para salvar al bisonte. Al crear un mercado nacional para su carne, generó un flujo de ingresos fiable para financiar la misma conservación que la producía. La idea fue un éxito instantáneo. Los estadounidenses descubrieron que el bisonte no solo es delicioso, sino significativamente más sano que la carne de res, con más proteína, menos grasa y niveles más altos de nutrientes, como el hierro. Y como los bisontes están perfectamente adaptados a la pradera, su cría deja una huella ambiental mucho menor. Los restaurantes, que hoy superan los 40, han servido más de 50 millones de platos de bisonte, creando un mercado que apoya no solo los esfuerzos de Turner, sino a productores de todo el país. Es un sistema perfectamente integrado verticalmente, del pasto al plato, que convierte una hamburguesa en una herramienta de restauración ecológica. Lo que muchos desconocen es que los 2 millones de acres de Turner se han convertido en uno de los centros de investigación ecológica más importantes del mundo. Universidades e institutos de investigación de todo el planeta vienen aquí para realizar estudios pioneros sobre temas que van desde el cambio climático hasta el comportamiento de la fauna. La inmensa escala y la salud de los ecosistemas ofrecen una oportunidad única para el descubrimiento. En ocasiones, los hallazgos son extraordinarios. Consideremos el trabajo de Ben Legler, un estudiante de posgrado de la Universidad de Wyoming. Mientras realizaba un inventario florístico de 3 años en el masivo Rancho Bermejo, documentó más de 1,000 especies de plantas diferentes. En el proceso, en lo alto de una ladera alpina de derrubios, por encima del límite arbóreo, encontró una delicada flor púrpura que nunca antes había sido vista. Era una especie completamente nueva para la ciencia. Bautizada como Phlox bermejoensis, el Phlox de Bermejo.
El propio acto de restaurar la tierra fue lo que, literalmente, creó la oportunidad para que emergiera un nuevo conocimiento científico. Y esto demuestra una verdad profunda. Cuando destruimos ecosistemas, no solo perdemos lo que sabemos que está ahí, sino todo aquello que aún no hemos tenido la oportunidad de descubrir. Aunque los ranchos enfatizan los procesos naturales, también emplean tecnología de vanguardia que despertaría la envidia de un ingeniero de Silicon Valley. Una tecnología que despertaría la envidia de un ingeniero de Silicon Valley. Muchos de los bisontes llevan collares GPS que cuestan más de $3,000 cada uno. Estos dispositivos hacen mucho más que solo rastrear su ubicación. Monitorizan los niveles de actividad y el estado de salud en tiempo real, proporcionando un flujo constante de datos. El sistema es tan preciso que puede predecir cuándo una hembra está a punto de dar a luz o detectar una enfermedad, incluso antes de que aparezcan los síntomas físicos. Este torrente de datos permite a los gestores comprender las manadas con un nivel de detalle inimaginable hace solo unos años, informando así las estrategias de pastoreo y los proyectos de investigación. La estudiante de posgrado Kate Asmus, por ejemplo, utilizó esta telemetría GPS para estudiar la migración del bisonte y su dinámica de pastoreo, avanzando en la comprensión de cómo esta especie clave utiliza el paisaje. Esta fusión de ecología ancestral y tecnología moderna se extiende a la propia Tierra. Los reconocimientos aéreos con aviones y drones monitorizan las poblaciones de fauna y evalúan las condiciones del terreno en vastos paisajes, cubriendo en un solo día áreas que a los equipos de tierra les llevaría semanas evaluar. Este rigor científico no solo produce artículos académicos, sino que alimenta un potente motor económico en los lugares que más lo necesitan. La búsqueda de Turner iba más allá de los simples números. No estaba salvando a un bisonte cualquiera. Su misión no era salvar a cualquier bisonte, sino preservar su antiguo legado genético. Buscó y protegió manadas específicas como los bisontes de Castle Rock en su rancho Bermejo, una población que ha permanecido en esas tierras por más de 100 años. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque las pruebas genéticas han demostrado que esta manada está libre del ADN bovino que ha contaminado a muchas otras, incluso a algunas de Yellowstone. Estos animales son un vínculo puro, incorrupto, con los millones de bisontes que una vez definieron el continente americano. Son un arca genética viviente. El manejo de esta manada es lo menos intervencionista posible, permitiéndoles migrar libremente a través de más de 500,000 acres, emulando los patrones naturales que dieron forma a las grandes llanuras durante milenios. No se trata solo de recuperar un animal, se trata de preservar un fragmento incorrupto de la naturaleza salvaje, un tesoro biológico que, una vez perdido, jamás podría ser recreado. Es la máxima expresión de su filosofía. Salvar no solo las piezas de un ecosistema, sino la intrincada maquinaria al completo. De un páramo desolado a un mundo próspero, el imperio de Ted Turner es más que solo tierra. Es un modelo funcional que demuestra que la conservación y el capitalismo no tienen por qué ser enemigos. Si te ha gustado este recorrido, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Aún quedan muchas historias increíbles de la naturaleza por descubrir. Y el capitalismo no tienen por qué ser enemigos. Sus ranchos son laboratorios vivientes que exploran cómo podría ser el futuro de la coexistencia y nos recuerdan que el progreso más inteligente a menudo comienza con un regreso a la naturaleza misma. Si te ha gustado este recorrido, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Aún quedan muchas historias increíbles de la naturaleza por descubrir.